La antigua serpiente que nos quiere controlar. Este género o especie solo se puede combatir a fuerza de oración y de ayuno, nos dicen Mateo 17:21 y Marcos 9:29 lo reitera. Génesis 2:16 da este mandato. De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la vida contrarrestaba la natural caducidad del cuerpo. Adán tenía que comer de él siempre. Pero había otro. No sabemos cuál era el fruto de ese árbol, que estaba justo en el centro del jardín, al lado del árbol de la vida. Pero sabemos los efectos de sus frutos, la muerte. Los primeros padres rompen el ayuno. Algo impulsó a Eva a romper la orden de Dios y lo consumen. Es su sentencia de muerte. Hablar de demonios y de exorcismos es preguntarse qué especie invisible nos habita y en ocasiones nos hace actuar en contra de nuestra propia voluntad e intereses. Desde la serpiente del Génesis que susurra tentaciones hasta los relatos de posesión, siempre ha existido la intuición de que hay algo más que nuestra conciencia impeliéndonos al mal. Tracemos una línea entre la Biblia y la ciencia que nos revela la verdad inquietante. Algunos de los espíritus que nos habitan son pequeñas serpientes, parásitos. La serpiente que tienta a Eva es una fuerza externa que insinúa una idea, que lleva a una acción que no conviene. No es un control físico, sino una persuasión que corrompe desde dentro. Esa misma idea de una fuerza interna maligna reaparece en el relato del endemoniado de Gerasa. La historia describe a un hombre con un comportamiento errático y violento, habitado por una legión de espíritus. Lo más intrigante es el final. Esos espíritus piden ser enviados a una piara de cerdos que se precipita al agua, de donde podemos inferir que en ese animalito hay muchas de esas legiones. La ciencia nos ofrece un eco inquietante, la neurocisticercosis, una infección cerebral causada por larvas de la tenia del cerdo. Es una de las principales causas de epilepsia en el mundo entero. El paralelismo entre un parásito cerebral y una legión que habita en endemoniados y se asocia con cerdos es asombrosa. La tenia solium o solitaria causa la enfermedad llamada cisticercosis o neurocisticercosis. Los humanos se infectan al ingerir los huevos del parásito, que pueden estar presentes en los alimentos, en el agua o por el contacto fecal u oral, formando quistes en el cerebro que provocan convulsiones como de poseso y es mortal. El conocimiento de que los males físicos y mentales vienen de dentro no se limita a la Biblia. Desde los egipcios hasta los griegos, los romanos y las culturas indígenas de América o en la China se ha practicado la desparasitación como práctica común. Los egipcios usaban el ajenjo, que además produce alucinaciones. Los griegos y romanos usaban la granada. Los pueblos chinos y mesoamericanos utilizan el epazote, incluso el yagué o la ayahuasca, que producen primero alucinaciones y después diarrea y vómitos, lo que se ve como una limpieza mental y espiritual, así sea otra forma de posesión. Esas culturas observaron que la purga física llevaba a una sanación.
un purgante que expulsaba parásitos, era visto como una liberación que restauraba la salud. Lo que no sabían es que los compuestos de esas plantas, como la tuyona, el ascaridol o la juglona, son potentes antiparasitarios. El espíritu mudo de la Biblia es muy interesante. Al expulsar al espíritu, el niño recupera el habla. Hoy sabemos que infecciones fúngicas o bacterianas pueden causar afasia. Ha habido casos en los cuales al expulsar una lombriz de 90 centímetros, los niños y otras personas recuperaron el habla. El caso de la ivermectina es otro ejemplo. Ese medicamento cura la ceguera que se da en los ríos y es producida por parásitos. Aquí la liberación de un parásito se traduce directamente en la recuperación del sentido, la vista. La biología nos revela que la manipulación parasitaria es un hecho. Para ello veamos el caso de la hormiga zombie. El hongo Ophiocordyceps unilateralis invade el cuerpo de una hormiga carpintera quien se topa con esporas del hongo en el suelo. Las esporas se adhieren a la cutícula de la hormiga e invaden su cuerpo. Esta toma el control de sus músculos y la obliga a subir a una planta. La hormiga se aferra a una hoja con una mordida final, creando la posición perfecta para que el hongo brote de su cabeza y esparza las esporas, que a su vez colonizarán otras hormigas. El libre albedrío de la hormiga es totalmente suprimido para el beneficio de otro organismo. El gusano zombie del caracol, el Leucocloridium paradoxum, es uno de los casos más visualmente impactantes. El gusano que vive y se reproduce en las aves necesita que sus larvas lleguen al intestino de un ave para completar su ciclo de vida. Para lograrlo infecta a un caracol y toma el control de sus tentáculos oculares. El parásito hace que los tentáculos del caracol se hinchen y pulsen con colores brillantes y llamativos, imitando el aspecto de una oruga o una larva. El caracol, que normalmente evita la luz, es forzado a moverse hacia lugares abiertos y soleados, donde se convierte en un objetivo fácil para las aves. Una vez que un ave se come el tentáculo, el gusano puede reproducirse. El gusano que fuerza a los grillos a ahogarse, que se llama el Spinochordodes tellini, es un tipo de gusano neumatomorfo. La larva de ese parásito se desarrolla dentro del cuerpo del insecto como un grillo o un saltamontes, y cuando el gusano está listo para emerger, suelta neurotoxinas que alteran el comportamiento del grillo, haciéndole sentir una irresistible necesidad de buscar el agua. El grillo, sin poder evitarlo, salta a un lago o cualquier río o cuerpo de agua donde se ahoga. El gusano oculto, que puede medir varias veces la longitud del insecto, emerge del cuerpo del grillo para encontrar pareja y reproducirse. Esto también está en la mantis religiosa. El Toxoplasma gondii manipula el comportamiento humano. Ese parásito solo puede reproducirse en el intestino de los gatos. Para llegar allí, infecta ratones, eliminando su miedo a los gatos, haciendo que la orina de gato les resulte atractiva, para que de este modo el gato los pueda cazar fácilmente y así pasar al cuerpo del gato. Y en humanos, produce que el olor a orina de gato sea sexualmente agradable al portador, lo que impulsa a sus portadores a tener más gatos. Estudios correlacionan la infección por toxoplasma con una mayor propensión a los accidentes de tráfico, la impulsividad y, en algunos casos, cambios de comportamiento, violencia. No es que el parásito nos controle, pero influye sutilmente en nuestra forma de tomar decisiones, reduciendo la aversión al riesgo. Este estudio del doctor Robert Sapolsky derivó en que lo contactaran las fuerzas militares norteamericanas para que desarrollara un producto que hiciera que los soldados vayan a la guerra sin miedo.
lo que lo obligó por ética a exiliarse de los Estados Unidos y ahora está en África y sus estudios se perdieron, porque esto sería contaminar personas con una enfermedad que quita el miedo, pero que los lleva a la muerte. Hoy sabemos que nuestro intestino tiene su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico, con millones de neuronas, más que en el cerebro. La microbiota intestinal se comunica directamente con nuestro cerebro, digamos, principal, a través de neurotransmisores y el nervio vago. Lo que comemos y los microorganismos que prosperan con ello pueden influir en nuestro estado de ánimo y en nuestra cognición. Los alimentos fermentados, como el kéfir, por ejemplo, pueden tener un efecto positivo en la salud mental, pero no todos son positivos. Pueblos enteros pueden estar parasitados, como los habitantes de la Pentápolis, destruida por Dios y que compartían un pecado colectivo. En el pasado y aún en el presente, las infecciones endémicas han impactado la salud colectiva, afectando la energía, la productividad y el desarrollo de sociedades enteras, como la malaria. Hay pueblos que se han extinguido prácticamente por ello. Si nuestros comportamientos están influenciados por los microorganismos que nos habitan, ¿cuánto control tenemos realmente? La manipulación existe, es una estrategia silenciosa de parásitos, hongos y bacterias que han ingresado de alguna manera en el hombre al ser asimiladas en el cuerpo y que parecieran susurrar: peca, come, fornica. Estamos habitados desde la serpiente antigua hasta la microbiota moderna. San Pablo lo llamaba en 2 Corintios 12:7, abro comillas, una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría, y completa en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. La sanación, sea vista como una expulsión de un demonio o de un parásito, es un acto de recuperación de la autonomía, y la gran lección es que la lucha por la mente no solo es una batalla espiritual, moral y filosófica, también es una batalla biológica, donde las fuerzas microscópicas que nos habitan juegan un papel mucho más grande de lo que nos podríamos haber imaginado. Investigaciones recientes se centran en cómo esos microorganismos, junto con la microbiota y las micotoxinas, pueden influir sutilmente en nuestro comportamiento y salud mental. Se ha investigado la posible conexión entre la toxoplasmosis y enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión. No hay evidencia de que el parásito induzca tendencias suicidas directamente, aunque la asociación con trastornos de salud mental podría influir en el riesgo. La serpiente que tienta a Eva en el relato bíblico del Génesis puede ser interpretada como una fuerza que corrompe desde dentro, sembrando el deseo de conocimiento prohibido y el alejamiento de la inocencia. La idea de que la serpiente antigua se refiere a parásitos que habitan en nosotros es una interpretación simbólica, aunque tampoco demasiado alejada de la realidad, porque la Biblia claramente dice que fue arrojada a la tierra y maldita, condenada a arrastrarse. Otro ejemplo, el cornezuelo del centeno, que se llama Claviceps purpurea. Es un hongo, parásito de cereales, que produce toxinas, de donde se extrae el LSD, que son los alcaloides del ergot, que causa una enfermedad llamada ergotismo, que produce crisis epilépticas, alucinaciones, espasmos. El hongo contiene alcaloides vasoconstrictores, la ergotamina y la ergotoxina, que contraen los vasos sanguíneos hasta cortar el riego sanguíneo, que produce necrosis, o sea, la muerte de los
tejidos, gangrena seca. Los dedos de las manos y los pies empiezan a ennegrecerse, momificarse y desprenderse, extendiéndose por los demás miembros en medio de alucinaciones y dolores impresionantes. En la Edad Media esa enfermedad se conocía como el fuego del infierno, debido a los síntomas que incluían pues alucinaciones, convulsiones, un ardor intenso que a menudo llevaba a esa gangrena y la pérdida de miembros, y solo se curaba comiendo el pan de San Antonio, haciendo el camino a Santiago de Compostela. Ese es un caso muy bien documentado de un parásito que causa alucinaciones y muerte por los efectos bioquímicos de las toxinas. Los efectos alucinógenos del yopo, el yagué, la ayahuasca y varios tipos de hongos no se deben a la manipulación parasitaria, sino a los compuestos psicoactivos inherentes en esas plantas y hongos. Esas sustancias contienen alcaloides que alteran la conciencia y producen visiones o estados alterados de la mente similares a posesiones, como los que producen todas las drogas en medio de cuyos efectos se cometen la gran mayoría de los crímenes en el mundo. Los parásitos que viven en el intestino, como las lombrices intestinales, se alimentan de los nutrientes que consume el huésped. Se ha teorizado que la microbiota intestinal, que incluye esos parásitos, puede influir en los antojos alimentarios a través de la producción de ciertos neurotransmisores. Es importante aclarar que los parásitos se alimentan de productos como el azúcar, los lácteos, el alcohol, las harinas, que, bueno, son ricas en alcoholes y también en azúcares. Algunos microorganismos pueden alterar los mecanismos neurológicos para su propio beneficio o supervivencia, obligándonos a consumir cosas que nosotros no deberíamos.